buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos, que estén bien. Vamos a continuar donde nos quedamos. Bueno, estábamos viendo lo que es nomenclatura, ¿verdad? De lo que es las cetonas y aldehídos. Estábamos viendo lo que era la nomenclatura común. Y lo que van a tener ustedes que aprenderse, que son un montón de nombres comunes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que cuando tenemos la cetona y tenemos el nombre común, pues igual que los aldehídos debemos de ponerle letras griegas. El problema que tenemos con las cetonas es de que como tiene dos cadenas carbonadas, entonces va a tener dos numeraciones. Va a tener una numeración griega no primada y una primada. La que es no primada sería la cadena principal y la no primada sería la cadena menos importante. Entonces, por ejemplo, acá lo más importante para una cadena podría ser su tamaño. La que tenga mayor tamaño va a tener mayor importancia. La que tenga sustituyentes también va a ser más importante. La que tenga más sustituyentes también, o la que tenga los sustituyentes con grupos funcionales más importantes. Entonces así ustedes le van a denominar con la numeración griega sin prima. Y a la otra, en este caso, se dan cuenta de que aquí tengo que nombrar, primero tiene un sustituyente cloro y segundo este tiene dos carbonos y este tiene uno. Entonces ahora acá le pongo el nombre cetona y luego le pongo metil, se dan cuenta ustedes que sería esta en orden alfabético, y de ahí beta cloroetil cetona, que sería esta. Se dan cuenta que acá esto sería alfa y beta. Y beta. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, sigamos pues, otro ejemplo. Acá se dan cuenta cuál sería la cadena principal. ¿La de la izquierda o la de la derecha, Andrés? Andrés, Eh, ¿izquierda o derecha? la- y izquierda, Izquierda, ¿por qué? porque no está, no era la primada, la principal, creo. Okay. Bueno, se dan pues que no ponen atención. A ver, Cintia, ¿cuál sería la principal? Cintia. Está dormida todavía. A ver, Dayan, ¿cuál sería la principal, izquierda o derecha? ¿Y por qué? La izquierda ¿Por porque qué? tiene un bromo, ¿no? ¿Ah? Porque tiene bromo. Sí, pero no es la principal. No es la principal razón. A ver, Dulce. ¿Cuántos? No sé, licenciado. Bueno, a ver, Emily. Yo ando igual que Dulce. Ya vieron, pues ni siquiera se han. Ya el segundo periodo va más dormidos. Jairín. Creo que como es la cadena principal, ¿Quién? por, ¿Izquierda o la derecha? de la izquierda, Bueno, ¿y por qué? Ya dijo que bromo. Parte sí tiene razón. ¿Qué otra cosa es? tiene más grupos CH2. No es que tiene más grupos, tiene más carbonos. Si usted me pone más grupos como respuesta a en un examen, se lo pongo malo. Este tiene tres, ¿y cuántos tiene el otro? El de la derecha. Tiene
¿Tres igual? No, tiene dos Tiene dos. carbonos, Sí, porque porque el cloro es un sustituyente. ¿Se dan cuenta cómo es que después dice, ay, será porque me fue mal? ¿Verdad? O sea que avimémonos pues, jóvenes. Entonces aquí en la izquierda porque tiene tres carbonos y el otro tiene dos. Ya solo con esto va a ser la de la izquierda lo principal. Entonces en este caso este debería llevar las letras griegas sin primación y la de este lado debería llevar las primadas. En este caso se dan cuenta ustedes que está en posición gamma. Este sería alfa, beta, gamma. Gamma bromopropil y este tendría que ir primero por la B. Y en este caso sería cloro, pero está en posición alfa porque este está unido a este carbono que sería alfa y beta. Y entonces sería alfa prima cloroetil cetona. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que evaluar. Lo principal siempre va a ser lo que es el tamaño de cadena. De ahí ya vienen los sustituyentes y de ahí el orden alfabético. Bueno, entonces ahora, ¿qué tiene de malo la segunda? Porque la primera sería la correcta. ¿En la segunda qué tiene de mal? A ver, Jason. Y se tomó como principal cadena la de la derecha, la más corta. No, porque el alfa siempre sigue siendo prima S. A ver, Jocelyn. No sé, le pensaba igual que Jason. Bueno, a ver, Lilia, no, porque ¿cómo va a ser? Si no, tendría que tener la cloro sin primación. A ver, Linda. El orden alfabético. El orden alfabético. Aquí tiene C y B. Tiene que ir primero B. ¿Ok? Como que ya se les olvidó lo de la nomenclatura. Vamos a ver cómo les va en el examen. En exámenes cortos, pues, porque esto no se los pregunto en un examen parcial, ¿va? Porque yo no le pregunto preguntas de memoria en el examen parcial. Bueno, a ver, vamos a ver nomenclatura de aldehídos YUPAC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El nombre de la cadena principal, que es de 1-metano, cambio la O por al y se llamaría metanal. Luego, acá tiene dos carbonos, etano, se llamaría etanal. No quiero pache, mamá, está muy feo ese pache. Este tiene 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería decano y se llamaría decanal. Bueno, ahora este se dan cuenta de que tiene dos aldehídos y tiene, ahora aquí lo que deben de cuidar es de que deben contar el carbono del aldehído. Entonces acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que sería hexano. Pero ahora, como tiene dos aldehídos, sería hexano dial. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Está claro? ¿O alguna duda? ¿Qué pasó? ¿Y qué otra cosa está? ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Bueno. Acá tengo, se dan cuenta, dos carbonos sería etano, como tengo dos aldehídos, etano dial. Miren, esta es otra forma de representar los aldehídos. Acuérdense que aquí lo que falta es el hidrógeno, pero como tengo la fórmula condensada, pero en la fórmula de líneas no lo pongo. Aquí tengo otra forma, ¿ven? Entonces ahora, en este caso, pueden ver ustedes, ya tiene un sustituyente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería hexano, hexanal. Aquí no tengo que poner número porque el aldehído siempre va a ir al principio, ¿verdad? No puede ir a un lado. Solo si fuera una cadena lateral podría ser que si lo tuvieran ustedes. Entonces aquí sería 5-metil hexanal. El carbono este va a ser el carbono 1. Ahí se acuerdan de que cuando es nomenclatura común, no tienen que poner número, no que tendrían que poner letra griega. Este sería el alfa.
que sería el carbono 2, otra cosa que se confunde. Bueno, ahora cuando el aldehído está unido a un ciclo se llama carbaldehído. Entonces miremos, acá este aldehído está unido a un ciclo de 5, sería ciclopentano carbaldehído. Aquí está unido a un ciclo de 4, ciclobutano carbaldehído. Acá está unido a un ciclo de 6, entonces sería el nombre base ciclohexano carbaldehído. Y de ahí, aquí por supuesto, la numeración 1 la debería de tener donde está el aldehído, 1, 2, 3. Entonces sería 3,3 dimetil ciclohexano carbaldehído. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, siempre que el aldehído esté unido a un anillo, le vamos a poner carbaldehído. Por supuesto, esto no funciona cuando son aromáticos, pues porque cuando son aromáticos es otra cosa. Aquí estamos hablando de cicloalcanos. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un grupo más importante que el aldehído? Lo nombran como formil. Miren acá. Aquí el grupo funcional más importante es el ácido carboxílico. Entonces, este en realidad se va a llamar ácido benzoico. Y van a tener que poner al formilo como sustituyente. Entonces, el nombre base sería ácido benzoico. Y de ahí, acá sería el número 1 donde está el ácido carboxílico. Entonces, sería el formilo estaría en 3 y el cloro estaría en 4. Por orden alfabético sería primero 4 cloro, 3 formil, benzoico. ¿Alguna duda, chicos? Acá tengo se dan cuenta que es una acetona. Ahora, ¿cómo lo nombro UPAC? Pues entonces tengo que nombrar numerar la cadena carbonada más larga. Entonces, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la lineal. Y si me vengo para arriba también igual. Entonces, ahora sería heptano. Entonces, cambio la terminación O por ona, que eso es lo que significa cetona. Entonces, como está en el número 3, sería 3-heptanona, sería el nombre base. También lo puedo poner como hepta 3-ona. Miren, hay un error que casi todos siempre cometen ustedes, que solo ponen hept sin la A. Si ustedes ponen la hepta sin A, estaría incorrecto, porque en español no ponemos palabras sin vocales. ¿Está claro eso, jóvenes? Entonces, en el número 5 tengo un etilo, en el 3 tengo la ona, entonces sería heptaona o 5-etil hepta 3-ona. Bueno, ahora esta, ¿cómo la nombraría? Sería una ciclohexanona. Se dan cuenta que esto sería una cetona cíclica. Y en posición 3, esta sería la 1, 2, 3, 3-metil ciclohexanona. Se pueden dar cuenta que los nombres son en realidad bastante sencillos. Lo único que tienen que saber son cómo se nombran los grupos funcionales distintos. En las tablas que les di el año pasado, donde están los grupos funcionales, precisamente están todos los sufijos y prefijos que puedan utilizar los grupos funcionales. Bueno, a ver, léame por favor, María Fernanda. Tomar como carbonilo como parte de cadena carbonada se le llama como oxo. Ok, entonces si nosotros tomamos el carbonilo como parte de la cadena carbonada, así como pasaba con el éter, cuando lo tomábamos como cadena carbonada se llamaba oxa. Ahora cuando es cetona se pone oxo. Entonces ahora miren acá, acá sería 1, esta es una rama, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la cadena carbonada tiene 6 y en el carbono 2 tiene un metilo.
Entonces, ¿cómo sería el nombre base? El nombre base en este caso tendría que ser, como tiene un aldehído, la acetona es menos importante, el nombre base sería hexanal. Y luego en posición 2 tengo un metilo y en posición 4, ¿se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, tengo una cetona, 4-oxohexanal. Si yo tengo un éter y tengo una acetona, ¿cuál iría primero en el orden alfabético? A ver, María Elisa, ¿el oxo o el oxa? En orden alfabético sería oxano. Ok, el éter tendría que ir antes. Bueno, vamos a ver usos apropiados de la nomenclatura. Miren pues, si yo pongo un nombre común, debo utilizar letra griega. Y si yo pongo nombre Yupac, debo de poner número. Así es la norma. Entonces, por ejemplo, si yo pongo beta-cloropropanal, está mal, ¿verdad? El 3-cloropropionaldehído se acepta, pero no debiera recomendarse porque aquí debería haber puesto beta. ¿Ok? ¿Estamos o no? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver las propiedades físicas de los carbonilos. A ver, Marlon, léame por favor. Propiedades físicas de carbonilos. ¿Cómo serán sus propiedades físicas respecto a otros grupos funcionales vistos hasta ahora? Entonces, lo que yo tengo que revisar y ustedes deberían de saber es qué fuerzas tiene una acetona y un aldehído. Entonces ya vimos alcoholes, hidrocarburos, ¿ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué fuerzas intermoleculares tendría los aldehídos y cetonas, Marlon? Ya sabemos que todos los compuestos orgánicos tienen fuerzas de Van der Waals. Ahora, ¿qué otro tendría, además los aldehídos y cetonas? ¿Qué otra fuerza intermolecular tendría? La verdad no sé, licenciado. Bueno, a ver. A ver, Mildred, ¿qué otra? Miguel Ángel, no, toca Mayra. A ver. ¿Qué otra fuerza intermolecular tendría estos grupos? Tampoco sé. Bueno, a ver quién puede decirme, pues, jóvenes. Eso es importante que lo tengan que saber porque así pueden definir sus propiedades físicas. A ver, Miguel Ángel. No me recuerdo muy bien del nombre, pero sé que tienen cargas formales. Bueno, entonces, a ver, alguien que se recuerde cómo se llaman esas fuerzas, jóvenes. Podría ser la solubilidad, ¿no? No, fuerzas, no estoy hablando de solubilidad. Dipolo, ¿no? Fuerzas dipolo. Entonces, se dan cuenta que hasta ahora hemos visto los hidrocarburos que solamente tienen fuerzas de Van der Waals en su mayoría, ¿sí o no? Entonces, ¿van a ser más altas o van a ser más bajas que los hidrocarburos? Van a ser más bajas. Van a ser más bajas, ¿quiénes? Los carbonilos, porque aparte de eso creo que no tienen puentes de hidrógeno. Bueno, no. Fíjense, pues estamos hablando hidrocarburos. Hidrocarburos solo tienen fuerzas de Van der Waals. Los aldehídos cetonas tienen dipolo y Van der Waals. ¿Cuáles son los que tienen mayores propiedades físicas? Los hidrocarburos. No, los carbonilos. Ok, porque tienen dipolo. Bueno, ahora tenemos los alcoholes. Los alcoholes forman Van der Waals, dipolo y forman puente de hidrógeno. Entonces, ¿cómo serán con respecto a esos? ¿Serán más altas o serán más bajas? Son más bajas. Son más bajas. Ahora esta tiene Van der Waals, tiene
dipolo, dipolo y tienen puente de hidrógeno. ¿Por qué? Acá este va a ser más delta y menos delta. Y puente de hidrógeno. Acá tienen el puente de hidrógeno. Este solo tiene dipolo, dipolo y van der Waals. Bueno, entonces van a ser menores porque no tiene puente de hidrógeno. La más importante de las fuerzas intermoleculares es puente de hidrógeno, ¿sí o no? Bueno, entonces esto es importante que ustedes sepan analizarlo, jóvenes. ¿Verdad? Esto es importantísimo que lo sepan analizar. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué fuerzas tiene. Entonces yo sé que solo tiene dipolo, dipolo. Porque alguno podría decir, ah, aquí tiene puente de hidrógeno. ¿Será que tiene puente de hidrógeno? No, No, porque para que forme puente de hidrógeno, ¿qué átomos debe estar unido el hidrógeno? ¿A qué átomos? A un oxígeno. ¿Y qué otros? Nitrógeno y flúor. Nitrógeno y flúor. Entonces se dan cuenta que no es nitrógeno, no es oxígeno y no es flúor. Entonces no forma puente de hidrógeno. Entonces ahora, ¿qué ordenamiento debería de tener estos compuestos respecto a los que hasta ahora hemos visto? Si lo ponemos en orden creciente, ¿cuál sería el primero que hemos visto? Hidrocarburos, alcoholes y carbonilos. ¿Cuál sería el primero? Creciente. A ver, Stuart. Orden creciente. Yo diría que primero tendría que ser el hidrocarburo, Luego. después los carbonilos, carboxilos y los alcoholes. Ok, así sería. Ok, pues entonces eso es lo que ustedes ya deberían de poder analizar. Porque ya vimos el semestre pasado fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas van der Waals, puente de hidrógeno. Eso ya lo vimos. Bueno, entonces vamos a ver solubilidad. A ver, Andrés Daniel, léame, por favor. Son solubles en agua, aldehídos y cetonas que tienen menos de 5 carbonos, debido a que pueden formar puentes de hidrógeno con el disolvente. Los aldehídos y cetonas son solubles en los disolventes orgánicos usuales. Ok, entonces como estos son polares, a pesar de que no forman puentes de hidrógeno, con un disolvente que tenga puentes de hidrógeno pueden formar. ¿Por qué? Porque tienen electrones libres. Por ejemplo, acá puede entrar una molécula de agua, miren. Menos delta más delta. Y este tiene menos delta, entonces va a haber una atracción, ¿sí o no? Acá puede ser, por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno, una amina, tiene menos delta con los electrones y tiene más delta. Entonces, a pesar de que no forma el puente de hidrógeno, también puede formar puentes de hidrógeno por los electrones libres que tiene el oxígeno. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Como es polar, van a ser más solubles o van a ser solubles los compuestos que tengan pocos carbonos. ¿Qué les parece? Ojo con eso. A ver, léame Esmeralda, por favor. Bueno, a ver, Cintia, léame, por favor. Son líquidos la mayoría de aldehídos alifáticos de cadena lineal hasta 12 carbonos. El formaldehído es un gas en... ¿Cómo se leería eso? Disculpe. Punto de ebullición menos 21 grados centígrados. Es muy utilizado con fines de desinfección en solución acuosa que se llama formalina. Ok, o sea que se dan cuenta que en el caso de los aldehídos, el de un carbono es gaseoso, pero de ahí todos son líquidos. En cambio, los alcanos, los alquenos, normalmente los de 1, 2 hasta 4 átomos son gaseosos. Ahí podemos ver la diferencia de las fuerzas. Bueno, ahora, ¿las cetonas cómo serán? ¿Líquidas o gaseosas, jóvenes? La más pequeña es la acetona. ¿La acetona será líquida o gaseosa, joven?
Es líquida. Es líquida, es la que utilizan ustedes para limpiarse el esmalte de las uñas. ¿Ok? Esa sería la cetona más pequeña y se llama acetona. Entonces, las acetonas, pues, desde la más pequeña es líquida, ¿verdad? Ya las más grandes, pues, son sólidas, pero se dan cuenta ustedes lo que es el efecto de las propiedades, pero de las fuerzas intermoleculares. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, por favor, Dayan. 1. ¿En dónde se encuentran los carbonilos en nuestra vida diaria? Ok. A ver, Dina. Que el grupo carbonilo esté presente en muchos grupos funcionales. Ok. Se dan cuenta que está en aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados de ácidos carboxílicos. A ver, léame, por favor, Dulce. 3. Que cuando decimos carbonilos nos referimos a aldehídos y cetonas. Ok. A ver, léame, por favor, Emily. 4. Que debido a la estructura del grupo carbonilo es muy reactivo. Ok. A ver, Jairín. Que de los grupos que hemos visto, el más reactivo. Es el más reactivo de todos, ¿ok? A ver, léame, Jason. Clasificaciones de los aldehídos y cetonas. Ok. A ver, Jocelyn. Nomenclatura IUPAC y común de aldehídos y cetonas. Ok. A ver, Lilian. Propiedades físicas de los aldehídos y cetonas. Ok. Bueno, entonces eso fue lo que vimos en esta presentación. Fíjense que estaba viendo que tengo un error en el nombre, porque les dejé unidad 4, pero ya saben ustedes que es unidad 3 y algunas presentaciones puse unidad 4, porque antes era la unidad 4, pero ahora ya no es así. Entonces eso lo voy a corregir, jóvenes. O sea, ahorita estamos viendo la unidad 3. ¿Estamos, chicos, o no? Para que no nos confundamos. ¿El examen hasta dónde va a entrar, jóvenes? ¿Hasta dónde va a entrar el examen, jóvenes? Si no estoy mal, es la unidad 1 y 2, ¿no? Ok, unidad 1 y unidad 2. Esto ya no va a entrar en el examen. Este es para el segundo parcial. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Que el estudiante, a ver, léame por favor, Luis David. Conozcan los estados de oxidación de los compuestos orgánicos. Ok, vamos a ver cómo se determina eso. A ver, María Fernanda. Conozcan los tipos de oxidantes que se utilizan para preparar carbonilos. Ok. A ver, María Elisa. Conozca el mecanismo de oxidación con H2CR2O4 en medio ácido. Ok. A ver, léame por favor, Marlon. Conozcan las reacciones de óxido-reducción de los fenoles. Ok. A ver, Mayra Johanna. Conozcan las reacciones de oxidación de alquenos con ozono, ozonólisis para formar carbonilos. Perdón, Lick. Ok, Miguel Ángel. 6. Conozca la preparación de cetonas aromáticas utilizando una reacción de Friedel y Kraft. Ya la vimos, ¿verdad? Cuando vimos aromáticos. Bueno, vamos a ver la preparación de carbonilos. ¿Cómo les fue con el mapa mental, chicos? ¿Cómo les fue? Yo todavía no he visto, tengo que revisar eso. Ahorita me voy a poner al día con las notas de eso. ¿Les gustó la actividad o no? Sí, licenciado. Ok. Entonces así ustedes pueden aprender a hacer sus resúmenes de las clases, no solamente de química orgánica, sino que de cualquier clase, ¿verdad, chicos? Licenciado, tenía una duda. ¿Sí? Esta presentación todavía no está en Canvas, ¿verdad? Yo creo que sí o no.
Es que esta semana 5 y en presentaciones solo me aparece hasta la unidad 3, parte 1. Bueno, entonces ahí la voy a agregar. Gracias, Liz. Bueno, entonces vamos a ver oxidación de alcoholes. Vamos a ver cómo nosotros calculamos el estado de oxidación del carbono. Entonces esto es un poco diferente a lo que hacíamos en inorgánica, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces ¿cómo le damos el valor? Entonces fíjense pues, cuando el carbono está unido a un átomo más electronegativo que el carbono, se le pone más 1. Y ahora, cuando el carbono está unido a un átomo menos electronegativo que él, sería menos 1. En el caso del primero sería el enlace carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. En el caso del segundo sería carbono-hidrógeno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sería menos 1. Entonces ahora vamos a ver los estados de oxidación de diferentes compuestos. Miren, acá todos estos compuestos son de un átomo de carbono. Vamos del metano, vamos al alcohol, vamos al aldehído y vamos al ácido carboxílico. Entonces miremos pues. Acá en el caso del metano, el carbono está unido a un hidrógeno, por lo cual tendría menos 1. Como tiene 4 enlaces con hidrógeno, sería 4 por menos 1, tendría un estado de oxidación de menos 4. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora miremos el metanol. Se dan cuenta que tengo enlace carbono-hidrógeno menos 1, carbono-hidrógeno menos 1, carbono-hidrógeno menos 1 sería menos 3. 3 por menos 1, menos 3. Y ahora carbono-oxígeno sería más 1. Entonces la suma sería 3 menos 3 más 1 sería menos 2. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Ahora miremos el aldehído. El aldehído tiene 2 enlaces carbono-hidrógeno que sería menos 2, pero tiene 2 enlaces con el oxígeno que sería más 1 por 2. Por 2 enlaces. Entonces sería 2 por menos 1 sería menos 2 más 2 hidrógenos, perdón, menos 1 que serían hidrógenos sería menos 2 hidrógenos más 2 oxígenos. Entonces, ¿cuánto me sale la suma? Me sale 0. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Entonces me queda 0. Ahora miremos con el aldehído. Entonces tengo un enlace carbono-hidrógeno que sería menos 1 y tengo 3 enlaces oxígeno. El primero con oxígeno del carbonilo, el segundo con carbono-oxígeno del carbonilo y de ahí tengo el tercero que sería carbono-oxígeno del OH. Entonces sería 3 por más 1 por menos 1 sería más 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acuérdense ustedes con inorgánica que cuando va aumentando el estado de oxidación quiere decir de que se está oxidando. Cuando el estado de oxidación va haciéndose más pequeño, se está reduciendo. Esa regla es importante que la recuerden. Miren, hacia la derecha sería aumento de oxidación y hacia abajo sería reducción. Hacia números positivos se va a oxidar y si va hacia números negativos se va a reducir. Entonces, ¿cuáles de los siguientes carbonos es el más oxidado? ¿Metano, metanol, metanal o ácido metanoico? A ver, Miguel Ángel. Es el ácido metanoico, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cuál sería el menos? A ver, Mildred. El metano, ¿no? El metano porque tiene menos 4. ¿Está claro, jóvenes? A ver, léame, por favor, Stuart. En resumen, podemos decir que los compuestos orgánicos más oxidados son
ácidos carboxílicos. Siga. Los compuestos orgánicos menos oxidados serían alcano. Ok, entonces con eso ya sabemos nosotros para poder tener una idea de que si es más o menos oxidado. Entonces, si vamos hacia la formación de un ácido carboxílico, quiere decir de que estamos oxidando el carbono, pero si vamos hacia la sustitución de oxígenos por hidrógenos, o sea, hacia un alcano, quiere decir de que estamos reduciendo. Entonces, como les había dicho anteriormente, cuando nosotros agregamos al carbono oxígenos, decimos que se oxida, y cuando nosotros al carbono agregamos hidrógenos, decimos de que se está reduciendo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces ahora tenemos el alcohol primario, un oxidante lo pasamos al aldehído, un oxidante lo pasamos a ácido carboxílico. Si nosotros queremos producir un aldehído a partir de un alcohol primario, debemos utilizar un oxidante débil, ¿se acuerdan? ¿Qué oxidante utilizamos? A ver quién se recuerda. Si no estoy mal, se puede usar el permanganato de potasio, ¿no? No, ese sería un oxidante fuerte. Tienen que usar un oxidante débil, que sería el PCC. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo quieren pasar a ácido carboxílico, tienen que usar un oxidante fuerte como el permanganato, el dicromato, el óxido de cromo en medio ácido normalmente. ¿Ok? Esas cosas ya, eso sí va a ser evaluado en el examen, ¿no? Bueno, ahora un alcohol secundario no puede oxidarse hasta ácido carboxílico. Ellos solamente me van a generar una acetona, que eso también ya lo habíamos visto. ¿Se dan cuenta cómo están relacionados estos grupos? Y el alcohol terciario pues no reacciona. ¿Ya? Bueno, vamos a ver los tipos de oxidantes. Entonces tenemos oxidantes fuertes que me llevan el alcohol primario hasta ácido carboxílico, el permanganato medio ácido calor, pengamanato medio alcalino calor, dicromato medio ácido acuoso, el trióxido de cromo medio ácido, y tenemos un caso especial. Fíjense pues, el dicromato en ácido sulfúrico concentrado anhidro, o sea, no tiene agua, solo me llega al aldehído. Si es un ácido sulfúrico concentrado pero acuoso, entonces sí me forma el ácido carboxílico. Ojo con eso. O sea que, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que para que se siga oxidando el aldehído necesita una moléculas de agua. Eso es lo que deben de apuntar ahí. Bueno, oxidantes débiles, pues ya tenemos el clorocromato de piridinio, PCC, que solo llega el aldehído llega el aldehído a partir del alcohol primario. Ojo con eso. Ya vimos la preparación del PCC, que sería la piridina más trióxido de cromo medio ácido diclorometano, y esta sería la piridina, el PCC. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Lick, los oxidantes fuertes nada más pueden oxidar hasta ácidos solamente si son alcoholes primarios, ¿verdad? Sí. Solo los alcoholes primarios son los que se pueden reducir hasta ácido carboxílico y me pueden dar aldehídos. De ahí los secundarios solo me dan cetonas. Bueno.
Bueno, entonces vamos a ver el mecanismo de reacción del ácido crómico. Y aquí vamos a entender por qué necesito el agua. Entonces tengo el ácido crómico y tengo el alcohol primario. El ácido crómico me ataca al carbono que tiene una carga parcial positiva, el oxígeno carga parcial negativa. Se adiciona el ácido crómico. Se dan cuenta de que aquí me queda una carga positiva al oxígeno cuando dona sus electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una desprotonación interna porque el oxígeno del OH, como tiene electrones libres, me extrae el hidrógeno sin electrones. Y entonces ahora el que va a tener la carga positiva sería el oxígeno rojo, que sería OH2. Entonces se vuelve un buen grupo saliente, por lo cual es el grupo que se va y se va como agua. Y ya me deja al óxido crómico, ya me lo deja adicionado. ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces la segunda parte, se dan cuenta que ustedes ya tienen ustedes acá parte de lo que es el aldehído, ¿verdad? Entonces miren pues acá qué es lo que pasa, y aquí ya tienen un éter. Bueno, acá lo que pasa es de que el agua me extrae un hidrógeno como base y me lo deja los electrones. Entonces esos electrones me forman el carbonilo y me expulsan el compuesto de cromo. Se dan cuenta que aquí está con diferente oxidación. Aquí me sale CrO3H. Entonces, disculpen, tengo el aldehído, miren, y luego tengo ya el cromo oxidado y tengo el hidrónio. Entonces fíjese pues, acá el agua me puede funcionar como nucleófilo, pero también aquí me puede funcionar como nucleófilo, me puede funcionar o me podría funcionar si tengo en el medio alguna otra base. Entonces acá formo el aldehído, que sería la primera oxidación de lo que es el alcohol primario. Entonces se dan cuenta de que cuando está acá unido el aldehído, ¿qué es lo que va a pasar? Para formar el ácido carboxílico me va a atacar otra molécula del ácido crómico y me va a atacar al carbono del carbonilo, porque aquí estaría polarizado. Y luego va a haber un intercambio con lo que es las moléculas de... Se los vamos a hacer, vamos a ver. Bueno, entonces, fíjense pues. Esa sería la primera oxidación a lo que es el aldehído. Bueno, pero ¿qué pasaría? Ya ustedes tienen el aldehído. Ya ustedes tienen el aldehído. Por supuesto, el aldehído es más fácil. Por ejemplo, este es muy fácil que reaccione porque tiene hidrógeno, no hay mucho impedimento estérico, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que este va a estar más delta menos delta, y de ahí vamos a tener otra vez el ácido crómico. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, me va a atacar a este, me va a desplazar.
Y entonces ahora me va a quedar esto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que este oxígeno negativo me va a extraer el hidrógeno y entonces los electrones se van a quedar con el oxígeno esto estaría negativo, ¿eh? Y luego ahora me va a quedar ya el compuesto así, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces aquí es donde viene la molécula de agua, ¿eh? Que decimos que funciona para la segunda parte. Entonces tengo la molécula de agua, ¿ok? Que por eso el ácido sulfúrico anhidro no me lo da, porque no hay presencia de agua. Bueno, entonces esta como base me va a atacar acá y me va a soltar todo esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí, jóvenes? ¿O cuál sería otro mecanismo que ustedes podrían ustedes sugerir, jóvenes? A ver. Porque aquí también podría ser, fíjense pues, otro mecanismo podría ser, como habíamos visto anteriormente, forma el carbonilo y entonces ya me queda el OH. Pero como se comprobó que si en el segundo paso, en la segunda oxidación no hay agua, entonces no se da la oxidación. Pues, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este mecanismo que vimos anteriormente no está funcionando así. Bueno, entonces ahora, si el agua me ataca ahí, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si me ataca ahí, porque este carbono va a estar cargado parcialmente positivo y doble, porque acá los dos oxígenos van a estar jalando carga para ahí. O sea que este va a estar cargado positivamente. Bueno, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Entonces ahora van a tener ustedes el OH y van a tener el H. Bueno, aquí voy a poner el agua, jóvenes. El agua con carga positiva y van a tener el H más O ¿sí o no, jóvenes? Eso tendría. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces, para que se forme el ácido carboxílico, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Qué es lo que debe pasar para que se forme el ácido carboxílico, jóvenes? Oxidarse, ¿no? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Tal vez se le tiene que agregar un oxidante, un reactivo, que diga. Bueno, entonces fíjense pues, acá miren ustedes la estructura del ácido carboxílico. El ácido carboxílico sería OH y H. ¿Sí o no? Ese sería el ácido carboxílico, ¿o no? Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí para que se dé eso? Tienen que sacar un hidruro, ¿sí o no?
¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Para que pueda quitarse y solo les quede un hidrógeno, ¿me? Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Por medio de un agente oxidante, ¿verdad? Que va a absorber lo que es el hidruro, ¿verdad? Y entonces así obtendrían ustedes el ácido. Entonces aquí lo que tienen que sacar es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Cuando se regenere el doble enlace, que les quede así, lo que tiene que irse es, entonces aquí les va a quedar así, positivo. Entonces les tiene que quedar alguien que reciba este hidrógeno negativo, ¿verdad? Que podría ser el cromo, ¿verdad? En este caso que podría ser el cromo, ¿verdad? Porque yo voy a tener, si se dan cuenta del anterior, yo tenía este compuesto. Miren, de la anterior oxidación tenía este compuesto. ¿Sí o no? Entonces esto puede unirse al cromo, ¿verdad? Y me quedaría el compuesto cromo, doble enlace, oxígeno. Bueno, aquí sería O negativo, OH. Y acá me queda el hidrógeno. Entonces este se puede llevar el hidruro que está acá. Entonces aquí ya me quedaría así. ¿Y qué es lo que tengo que hacer después? Una molécula de agua me tiene que extraer y dejarme los electrones. Entonces me extraería el electrón y ya me quedaría el OH. Entonces, por eso es de que para que se dé la oxidación, de aldehído a ácido carboxílico, ustedes necesitan la presencia de agua. Se dan cuenta que es el nucleófilo de la segunda oxidación. Y por eso, si no hay presencia de agua en el medio, cuando es el ácido sulfúrico anhidro, porque significa sin agua, entonces no se da, solamente se queda con aldehído. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver otro método. A ver, léame por favor, Andrés Daniel, por favor. Otro método para la obtención de aldehídos a partir de alcoholes primarios es el calentamiento de estos últimos a temperaturas entre 200 y 300 grados Celsius, en presencia de cobre metálico. Entonces estos se dan por medio de, el cobre sería el catalítico. Normalmente este tipo de reacciones pues no se sabe exactamente cómo funcionan. Lo importante es que funcione. Bueno, entonces por ejemplo el alcohol primario, yo utilizo el trióxido de cromo en piridina y CH2Cl2, que sería, ¿qué sería esto, jóvenes? ¿Cómo se llama este reactivo? Eso es lo que tienen que saber. ¿Cómo se llama este reactivo? PCC. PCC. ¿Es un agente oxidante fuerte o débil? Débil. Entonces, ¿qué va a pasar? El alcohol primario, ¿a dónde va a pasar? ¿Hasta ácido carboxílico o aldehído? Aldehídos. Bueno, entonces por eso es que llega aldehído. Ahora, en cambio, tengo el alcohol primario, le agrego permanganato en medio ácido. ¿Qué es lo que obtengo? El ácido carboxílico. Ojo con una cosa que está aquí, que está como que abajo. Si yo utilizo permanganato en medio alcalino, también es un agente oxidante fuerte. ¿Y qué es lo que obtengo cuando yo le agrego permanganato en medio alcalino, jóvenes? ¿Será que obtengo el ácido carboxílico o qué será lo que obtengo?
A ver. Creo que era la sal. ¿Ah? La sal. Creo que era la sal. Entonces, Ajá. fíjense pues, ¿por qué? Porque el ácido carboxílico es ácido. Entonces el ácido carboxílico reacciona con la base y me da la sal. Entonces eso es una cosa importante, porque la sal del ácido es soluble. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este alcohol y le agrego permanganato en medio alcalino, ojo con el medio alcalino, entonces lo que yo voy a obtener no es el ácido, lo que voy a obtener es la sal. ¿Estamos? Si yo quiero obtener el ácido, debo acidificar y entonces así sí obtengo el ácido carboxílico. Ojo, entonces si yo tengo un medio alcalino y tengo un ácido, pues siempre va a dar la reacción de neutralización. ¿Estamos? Bueno, entonces, eso sería como para pregunta de examen en una serie sintética a jóvenes de ya el segundo parcial. Acá tengo un alcohol terciario, le agrego dicromato de potasio en medio ácido. ¿Qué pasa? Se forma la acetona. Ahí no hay clavo, ¿verdad? Ya no puedo tener otra cosa. Tengo un alcohol terciario, le agrego dicromato en medio ácido. ¿Qué pasa? No hay reacción. ¿Qué es lo importante o qué es la diferencia entre un alcohol terciario, un secundario y un primario? La presencia de hidrógenos. Esos hidrógenos van a poder tener reacciones de óxido-reducción. En cambio, el alcohol terciario pues no tiene hidrógenos. Aquí tenemos la reacción del alcohol primario, cobre metálico, en lo que es temperatura alta, obtengo el aldehído. Entonces, por eso a veces a nivel industrial tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros utilizamos tubería de cobre, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esos metales pueden servir de catalítico para otras reacciones que no esperamos. Entonces, todo eso hay que tener el conocimiento, hay que investigar para que ustedes no tengan la pérdida del producto. Entonces, imagínense ustedes que querían obtener el ácido carboxílico, pero como tenían tubería de cobre y tenían temperatura alta, lo que van a obtener, ¿qué va a ser? Bueno, si querían obtener el alcohol, van a obtener el ácido carboxílico, entonces ahí pierden su producto. Bueno, vamos a ver la oxidación de alcohol, de fenoles. Entonces, los fenoles son compuestos que se pueden oxidar fácilmente. Entonces, aquí podemos utilizar la sal de Fremy, que es un agente oxidante débil, y obtenemos una hidroquinona, así se llama esta. Pero una quinona, hidroquinona no, quinona. Entonces aquí la sal de Fremy va a ser esta sal de nitrito y sulfito de potasio. Esa es la sal de Fremy. Y voy a obtener yo las quinonas. Acá tengo yo, imagínense este que es con dos fenoles, pues se oxida muchísimo más fuerte y obtenemos la oxidación de las dos cetonas. Acá este NH2 es un donador fuerte de electrones y acuérdense ustedes que las sustancias que tienen más electrones dentro de su composición es más fácil oxidarlas. Entonces acá un oxidante débil y se dan cuenta que sustituyo esto y obtengo otra vez una quinona. Entonces, oxidantes débiles, fíjense pues, podría ser el oxígeno, el hierro metálico y lo que es el óxido de plata. Entonces, ojo, los fenoles se oxidan muchísimo más fácilmente que lo que son los alcoholes. ¿Debido a qué? Debido a que tiene un anillo que tiene muchos electrones y lo que facilita la oxidación. Fíjense pues, el fenol es de color transparente y las quinonas son de color oscuro.
Entonces cuando ustedes revisan un reactivo de fenol y comienzan a ver que hay partes que están en forma café oscura, quiere decir de que ya ese fenol fue oxidado a una quinona. Entonces supuestamente tendrían que purificar ese fenol para poder obtener fenol y no hidroquinona, pues porque el fenol va a reaccionar en forma diferente si tiene quinonas. No sé si hay alguna duda, chicos. Vamos a ver la reducción de quinonas, que sería el proceso contrario. Se dan cuenta que aquí tengo quinonas y obtengo hidroquinonas, que serían fenoles. Entonces ahora lo que voy a agregar son hidruros. Acá el borohidruro sería un generador de hidruro, o puedo utilizar sustancias que oxiden y reduzcan, por ejemplo el cloruro de estaño, y obtengo fácilmente el fenol, o sea, el proceso contrario a la oxidación. Vamos a ver la oxidación de alquenos. Miren, esta reacción de los fenoles es muy importante en las sustancias que nos protegen a la luz solar. O sea, se utiliza mucho en lo que son los bronceadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, fíjense pues, como estos compuestos son fácilmente oxidables, entonces la luz ultravioleta, que está en el rango en el cual reaccionan esto, me transforma los fenoles a lo que son las quinonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de que el rayo ultravioleta penetre nuestra piel, lo que hace es de que esa luz ultravioleta es absorbida por el bloqueador y esa luz ya no nos llega a nuestra piel, que es lo que causa cáncer en la piel. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Entonces, si ustedes buscan en los bloqueadores, van a ver que entre las fórmulas pueden ustedes investigar. Lo que es importante, ustedes como químicos deben estar, y como alimentos deben ser curiosos. Y bueno, en esta fórmula de a ver si es cierto lo que dice el licenciado, que tiene fenoles. Entonces buscan la fórmula y van a ver que tiene polifenoles muchas veces, estos compuestos que nos sirven para protegernos. Vamos a ver la ozonólisis. Pues la ozonólisis va a ser el proceso de rompimiento del doble enlace utilizando ozono. La reacción se lleva a cabo en dos partes. La primera es ozono y la segunda etapa es zinc y agua. ¿Cuáles son los productos que obtengo? Pues puedo obtener aldehídos y cetonas. Esos son los productos. Dependiendo de qué sea o cómo sea el alqueno, así son los productos que yo obtengo. Entonces, muchas veces estas reacciones me van a servir para poder deducir qué alqueno las pudo producir. Bueno, entonces fíjense pues, aquí cuando yo tengo alquenos terminales, aquí tengo un terminal, ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a formar de donde está el terminal, se me va a formar el aldehído, y en el otro carbono se me va a formar un aldehído sustituido por R. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Pues lo que hice fue que rompí el doble enlace. Eso fue lo que rompí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, fíjense pues, jóvenes, lo interesante de esto. Si yo tengo formaldehído como producto de una ozonólisis, quiere decir que mi alqueno es terminal. ¿Qué les parece? Si yo tengo dos moléculas de formaldehído o solo obtengo formaldehído, quiere decir de que mi alqueno es no sustituido. O sea, sería un alqueno CH2, CH2. ¿Qué les parece? O sea que solo podría ser el etileno. Y ahí está
la utilidad de esta reacción. Miren, ahora aquí tengo yo un alqueno disustituido, pero geminal. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Se dan cuenta que aquí tengo un terminal. Entonces, la ozonólisis me va a dar, del terminal, me va a dar el formaldehído, entonces ya sé que es terminal. Y luego, yo sé que es geminal porque me formó una acetona. ¿Se dan cuenta? Qué bonito esto. O sea, que este no puede ser ni cis ni trans, porque si es cis o trans, debería de tener el R en el otro. Entonces, ¿qué es lo que me debería dar? Me debería dar dos aldehídos. Dependiendo si la cadena carbonada es la misma, me va a dar dos moléculas del mismo aldehído. Pero si se me está formando un formaldehído, quiere decir que no hay otra opción que el alqueno es disustituido y es geminal. Ahí es donde viene la deducción de la estructura del alqueno. No sé si hay alguna duda, joven. Vamos a ver la estructura del ozono. El ozono, ¿en dónde han oído ustedes el ozono, jóvenes? ¿O no han oído el ozono en ninguna parte? A ver, chicos. ¿La capa de ozono? No, pero sí, en la capa de ozono. Pero en sus lugares donde ustedes viven, ¿dónde han oído el ozono? ¿Un filtro de ozono también? No son filtros, lo que son purificadores de agua. Por ejemplo, en los gimnasios hay muchos lo que son purificadores de ozono, de agua, ¿verdad? Entonces el ozono se utiliza para purificar el agua, porque el ozono destruye todos los compuestos orgánicos. Entonces quiere decir que destruye todas las bacterias. Entonces, el ozono, en la capa de ozono, precisamente la función que tiene es absorber los rayos ultravioleta, ¿verdad? Entonces me pasa el ozono O3, me lo pasa O2. Y entonces esa energía que absorbe de los rayos ultravioleta es que hace que no pase la luz ultravioleta, no que filtra por medio de una reacción de formación de oxígeno. Y entonces así nos protege a nosotros de la luz ultravioleta que viene del espacio. Bueno, entonces miren, pues la molécula de ozono es una molécula muy reactiva. Acá podemos ver lo que es la molécula. Y podemos ver que tiene resonancia. ¿Se dan cuenta ustedes que acá tenemos una carga negativa, una carga positiva? Se mueven los electrones, forma un doble enlace. ¿Ok? Y luego, como este oxígeno tiene una carga positiva, los electrones se pasan para donde está la carga positiva, pero la carga positiva me queda abajo. ¿Ok? O puede pasar de que los oxígenos me generen un movimiento hacia acá, ¿verdad? Me queda positivo, pero aquí me quedaría negativo. Vamos a ver, déjenme ver pues. Acá me forma el doble enlace y luego sería la de abajo. Acá en de este lado se dan cuenta que el oxígeno se lleva. ¿Qué es lo que pasa acá? El oxígeno se lleva el doble enlace y ahora la carga positiva me queda en este oxígeno. Entonces ahora acá podemos concluir que en este caso me quedó el oxígeno, el de la izquierda, y el de la derecha me quedó positivo. Y en la baja me quedó al revés. El oxígeno de la izquierda me quedó positivo y el de la derecha me quedó negativo. Entonces, ahora, ¿qué conclusión puedo llegar? Se dan cuenta que en este caso el nucleófilo sería este oxígeno y el electrófilo sería este otro oxígeno. Entonces, ¿qué puedo ver? Este reactivo es nucleófilo y electrófilo a la vez. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que este compuesto puede reaccionar de dos formas. Y al reaccionar de dos formas, ¿qué quiere decir? ¿Es más reactivo o es menos reactivo? A ver, es más reactivo. Es más reactivo. O sea que por eso este compuesto es muy inestable, ¿verdad? Entonces, bueno. A ver, léame por favor, Dayan.
El ozono funciona como electrófilo y nucleófilo a la vez bivalente. Por eso que se le llama bivalente, porque tiene carga negativa y carga positiva. O sea que este puede reaccionar como nucleófilo y como electrófilo. O sea que tiene dos opciones para reaccionar, cosa que no es común. Bueno, miremos ahora el mecanismo de reacción de la ozonólisis. Entonces ahora podemos ver que tenemos el ozono que puede tener el oxígeno izquierdo o derecho carga positiva y el otro negativa. Entonces este me funciona como electrófilo y nucleófilo. Entonces con un alqueno, pues la parte nucleófila me va a atacar al carbono que esté menos sustituido, ¿verdad? Para formar el carbocatión más estable. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El doble enlace me ataca a la carga positiva, forma el enlace y me forma el carbocatión más estable. Entonces, el carbocatión más estable va a reaccionar con el oxígeno negativo y me va a formar esta casita, le digo yo, miren, solo que al revés. Y esta casita se llama molosónido. Este compuesto es inestable, por lo cual sufre una transposición. Y ahora sí me forma la casita normal, pero miren ahora cómo está la casita. En el techo tienen un oxígeno y en el piso tienen los otros dos oxígenos. Esta forma es más estable que el molosónido. Entonces, este es el intermediario que se forma en la primera etapa de la ozonólisis. Se llama ozónido. ¿Está claro, jóvenes? Por supuesto aquí tiene que haber una transposición. Este oxígeno que está en la punta tiene que pasar a donde están estos dos carbonos. Pero eso no lo vamos a ver, ¿va, jóvenes? Bueno, ahora miremos la segunda etapa, que es la hidrólisis, donde agregamos zinc en medio ácido. Se da cuenta que tengo el ozónido y ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber una hidrólisis. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener dos carbonilos, ¿ya? Dependiendo de si están sustituidos, obtengo dos aldehídos, obtengo un aldehído y una acetona, dependiendo de los sustituyentes. Entonces, rompo el molosónido y se forman los dos carbonilos. No sé si hay alguna duda. Bueno, miremos ahora, lo que me interesa a mí más que todo acá es la deducción de la estructura. Miren acá, en este caso tengo dos alquenos terminales, o sea, los dos carbonos son terminales. Agrego ozono, agrego estaño, entonces ¿qué quiere decir? Que como los dos son terminales se me van a formar dos moléculas de formaldehído. Entonces, cuando sería esta molécula, únicamente voy a obtener formaldehído. Ahora miren este que es monosustituido, le agrego ozono, le agrego zinc y obtengo del lado de donde es terminal, obtengo el formaldehído y del lado que no es terminal, obtengo un aldehído sustituido. Ahora, cuando son no terminales, definitivamente no voy a obtener formaldehído. Entonces eso puedo sacar la deducción ya para la estructura original del alqueno. En este caso yo tengo un compuesto disustituido que es trans. Entonces aquí lo que voy a obtener son dos aldehídos. Si los grupos R son iguales, pues tendría dos moléculas del mismo aldehído. Si los dos R son diferentes, pues tendría dos moléculas de aldehídos diferentes. ¿Alguna duda, chicos? Ahora tengo un trisustituido. ¿Qué es lo que voy a obtener? Se dan cuenta de que de este lado voy a obtener una acetona, que sería esta, y de este otro lado voy a obtener un aldehído. Y así es como yo puedo ir deduciendo lo que son las estructuras de los alquenos. Acá tengo del lado contrario, se dan cuenta de que acá entonces este R' y prima van a formar la acetona y del otro lado se va a formar el aldehído. Ahora yo tengo un tetrasustituido, entonces lo que voy a obtener son dos cetonas. Se dan cuenta entonces, si yo tengo alquenos tetrasustituidos,
lo que voy a obtener son cetonas. No voy a obtener ningún aldehído. Entonces así yo puedo deducir qué tipo de alqueno estoy trabajando. Por supuesto, esto es por fines de investigación, ¿verdad? Por eso es de que se tiene estos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, estos estudios serían muy comunes en lo que son grasas. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una industria aceitera, pues sería, digamos, parte de la investigación de qué tipo de ácidos, para investigación de qué tipo de alquenos que vienen de ácidos carboxílicos, qué estructura tienen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la utilidad de estos conocimientos. Entonces acá, miren, yo tengo el etileno, lo que voy a obtener son 2 moléculas de formaldehído. En este caso, miren, el grupo R es 1, 2, 3, 1, 2. Voy a obtener 2 aldehídos porque los grupos R son diferentes. O sea que en este caso voy a obtener 1, 2, 3, 4. En este caso sería el butiraldehído. Y 1, 2, 3, en este caso sería el propionaldehído. Obtengo 2 aldehídos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que tengo 2 cadenas diferentes. Si obtengo solamente un aldehído, quiere decir de que las 2 cadenas son iguales. En este caso, miren pues, en este caso, acá rompo, acá rompo. Entonces, aquí, ¿qué voy a obtener? De este lado, ¿qué voy a obtener? ¿Aldehído o cetona? De este lado. ¿Qué voy a obtener? ¿Aldehído o cetona? Un aldehído. Bueno, y de este lado, de este otro lado, ¿qué voy a obtener? Una acetona. Una acetona. Entonces se dan cuenta que en este caso es un trisustituido. Entonces yo ya puedo ir deduciendo. Entonces acá se dan cuenta que es tetrasustituido. Los 4 sustituyentes son iguales, por lo cual solo voy a obtener un tipo de cetona. Entonces en este caso se rompe acá, se dan cuenta que obtengo la acetona. Voy a obtener 2 moles de acetona. ¿Ya? Porque como los sustituyentes son iguales, obtengo 2 moles de la misma acetona. Ahora miren este. Miren qué bonito esto. Entonces ahora nosotros, aquí les doy los tips para poder nosotros descubrir qué aldehídos tienen. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí obtendría que aldehído o cetona. Aldehído. Acá, de este lado, ¿qué obtendría? ¿Cetona, si no estoy mal? No, porque ahí solo tiene un sustituyente. Tiene aldehído. Aldehído. Bueno, ahora, aquí de este lado, ¿qué voy a obtener? Ahí sí creo que es cetona. No, aquí es aldehído, solo tiene un sustituyente. Y acá de este lado, ¿qué voy a obtener? Aquí sí voy a obtener la Ahí sí cetona, sería cetona. porque tiene 2 grupos sustituyentes. Entonces, yo sé que voy a romper este enlace y este enlace. Se dan cuenta que cuántos fragmentos voy a tener. En este caso tengo un fragmento de este lado y un fragmento de este lado que incluye este. Y de ahí voy a obtener otro fragmento. O sea que voy a obtener 3 fragmentos. ¿Ya? Bueno, entonces ahora, ¿qué miro yo? Entonces se dan cuenta que acá lo que yo hago es de que aquí me va a formar un carbonilo. Acá me va a formar otro carbonilo. Acá me va a formar otro carbonilo. Y acá me va a formar otro carbonilo. Entonces se dan cuenta que este carbonilo va a tener, como esto ya se destruyó, va a ser un aldehído. Como ya se destruyó, un aldehído. Acá, como tiene los 2 sustituyentes, va a tener una acetona. Y este que está arriba va a tener un aldehído. Bueno, entonces ahora miremos cómo destruí yo eso. Miren cómo me quedó. En este caso me va a quedar de 2, que sería acetaldehído. Y en este otro lado me va a quedar de 3, o sería propionaldehído. Y en el centro me va a quedar una acetona
y un aldehído. ¿Qué les parece? Entonces, en este caso, el aldehído es el principal. Acá sería el nombre 1, 2, 3, 4. Entonces sería butanal. Y luego en posición 3 tiene una cetona. Entonces sería 3-oxo-butanal. Bueno, entonces aquí les podría preguntar nomenclatura en el examen segundo parcial. Porque les pregunto cómo se realiza el rompimiento y luego les pregunto que me nombren los productos. No sé si hay alguna duda. Lick, y si fuera un ciclo alqueno, ¿cómo sería? Pues si es un ciclo alqueno, ¿qué pasaría? Si fuera un ciclo alqueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, joven? ¿Se rompe el ciclo o no? Se rompe el ciclo y aquí les quedaría un oxígeno, aquí les queda un oxígeno. ¿Cómo le va a quedar eso? ¿Cetona o aldehído? Aquí este lado, ¿qué le quedaría? ¿Cetona o aldehído? Aldehído. Aldehído. ¿Y abajo qué les quedaría? También aldehído. Aldehído. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿y qué pasa si el ciclo tiene sustituyente? Se rompe esto, arriba les quedaría oxígeno, abajo les queda oxígeno. ¿Qué les quedaría ahí? De este lado, ¿qué les quedaría? La parte de arriba, ¿qué les quedaría? ¿Cetona o aldehído? ¿Cetona o aldehído? Arriba. Una cetona. Les quedaría una cetona porque tiene dos sustituyentes. ¿Y abajo qué les quedaría? ¿Aldehído o cetona? Un aldehído. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Y vamos a hacer su examen. Entonces ahí les queda esa actividad, jóvenes, para que la realicen en grupo y me la suben a Facebook. ¿Estamos? En los grupos que tienen. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Está bien, licenciado. Bueno, entonces me lo suben a Facebook la foto y me ponen el nombre del grupo y lo vamos a revisar el día jueves después de los exámenes. Ahí se acuerdan que esa semana no va a haber examen, no va a haber comprobación y solamente va a haber tarea. No sé si tengan alguna duda. ¿Estamos bien? Bueno, entonces que tengan feliz fin de semana. Ahí estudian bastante para el examen. Y a las 5 les mando el examen, la comprobación número semana 5. Tienen 15 minutos. Y pues suerte pues. Y nos vemos el día jueves 11, que sería el examen. ¿A qué horas tenemos que juntarnos? A las 8:30. A las 8 para revisar los equipos y comenzar a hacer lo que son las grabaciones. Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana. Que estudien bastante y que les vaya bien en su primer parcial. Los que empiezan con el primer parcial bien, pues ya prácticamente llevan un pie adelante para ganar el curso. Un abrazo a todos, que estén bien sus familias y les mando en un momento el examen corto. Chao. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Feliz día, Lick.